Pombo. Huellas de oso. Por Heidi y Daniel Howard. Una soleada mañana de primavera, Pombo se despertó más feliz que de costumbre. Había soñado que su papá y él pasaban el día haciendo cosas juntos. Primero, habían subido a la cima de una enorme montaña. Y después, habían pescado un pez gigantesco en un ancho y caudaloso río. Se despertó y fue corriendo. Sí, fue corriendo a buscar a su papá. El pequeño osito estaba tan contento que se levantó de un salto. Sí, voy a seguir corriendo y saltar y correr y saltar y voy a contárselo todo a mi papá. Pero a pesar de que recorrió hasta el último rincón de la cueva, no lo encontró por ningún sitio. «Papá acaba de marcharse, cariño», le dijo mamá. «Si te das un poco de prisa, quizá lo alcances». Pombo se zampó el desayuno en un solo mordisco y se aseó a toda velocidad, porque eso sí, tienes que lavarte la cara, tienes que peinarte, tienes que afilar un poco tus garras. Si no, no puedes salir a la calle. ¡Ja! Antes muerto que sencillo. Y salió corriendo tras su papá. En el camino, Pombo iba preguntándose ¿por qué saldría de la cueva todas las mañanas tan temprano? ¡Oh, qué curiosidad tengo! Tengo que averiguarlo. Así, Pombo alcanzó a ver a lo lejos la figura de su papá y pensó que no era bueno que lo viera. Tenía que esconderse un poco. Y se escondió atrás de un tronco grande. ¡Cuidado! Por poco se espanta. Allá había una piedra con una lagartija. ¿Conocen las lagartijas? Dicen que son malas porque les cortas la cola y se sigue moviendo. Papá Oso recorrió el verde valle sin detenerse ni un solo minuto. Sí, a veces así son los papás, tan ocupados en su trabajo, tan ocupados en sus asuntos, tan ocupados en sus cosas, que a veces pareciera que no los ponen atención. Y después se adentró en un espeso bosque de robles y hayas. Pombo, agotado por la larga caminata, le seguía a cierta distancia y con sigilo para no ser descubierto. Se escondía atrás de una roca, se escondía atrás de otro árbol y cuando podía se escondía también atrás de la maleza. «Estoy muy cansado. ¿Cuándo llegaremos?», pensó el osito. Pero Papá Oso seguía caminando sin descanso. ¡Ay! ¿Eso de ser adulto? No me está gustando mucho, dijo Pombo. Y al abandonar el sombrío bosque oscuro, comenzó a ascender por la ladera de una impresionante montaña. ¡Sí! ¡Sí! ¡Así como la montaña de mis sueños! Allá arriba, en la cima, las nubes parecían haberse quedado enganchadas en los picos más altos. El espectáculo era tan imponente. El pequeño Pombo se desanimó al pensar que nunca podría llegar tan alto. Sin embargo,
Acordándose de su sueño, continuó la marcha. ¡Cuidado! Estuve a punto de manchar mi pata con esa cosa que estaba tirada allí. Y no era una piedra, se parecía. Tras varias horas de dura caminata, Papá Oso y Pombo, como en sus sueños, alcanzaron la cima. Las vistas eran increíbles. Tenía un espectáculo maravilloso. Pombo nunca había visto un espectáculo tan hermoso. Las montañas, el cielo azul, el volcán, los arbolitos, los animalitos, los burros, las yeguas y todos esos animales que viven en un establo. Ahí está Doña Vaca. Y también su papá de frente. Pero el gran oso pardo que era su padre no se detuvo ni un segundo y comenzó el descenso. Abajo les esperaba un ancho y caudaloso río. Pombo se escondió un poco. Así se dio cuenta que también otros animalitos estaban escondidos. Sí, la rata de campo y el conejito. Zorro también. Pombo seguía a su papá sin hacer apenas ruido para hacer un personaje escondido para que no lo descubriera. ¡Oh! Pero cada vez que movía las patas sin querer, se escuchaba el ruido de las hojas secas. Unas veces se escondía detrás de un árbol, atrás de un arbusto. Tenía que averiguar por qué su padre pasaba tanto tiempo fuera de su casa y lo iba a conseguir costase lo que costase. Una ocasión vio cómo se peleó con mamá y entonces me le dijo que ya no la quería, que se iban a divorciar y que se iba a ir. Y pasó tiempo fuera de casa. A veces le prometía que iba a ir por él, que lo iba a llevar a otros lugares. Y Pombo estaba contento y estaba alegre, esperando que su papito, que ya no vivía con ellos, fuera por él. Y lo dejó plantado. Muchas veces. A veces Pombo tenía la idea de que era un error, de que su papá no lo quería y que a lo mejor hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Por qué papá me deja plantado cuando promete que viene a verme? ¿Por qué el otro día me dijo que íbamos a ir a disfrazarnos juntos y nunca llegó? A veces en las noches, cuando papá no estaba, Pombo lloraba. Pensaba que sus papás no lo querían y que a lo mejor era mejor huir y echar a correr por el bosque solo. Pero después se acordaba que papá nunca estaba. Por eso hoy decidió seguirlo. No importaba todo lo que tuviera que hacer y cuánto se tuviera que esconder. Iba a descubrir qué pasaba con papá. Y al llegar al río, un río caudaloso y enorme con cantos de aves, el pequeño Pombo no podía creer lo que veía. Unos peces enormes remontaban el río y sus escamas doradas resplandecían bajo la luz del sol. Creo que le llaman salmón. Sí, así dijo mamá que se llamaban.
Al pobre osito se le hacía agua a la boca. Y su pequeña tripita no cesaba de rugir. Vaya que había caminado y vaya que tenía hambre. Mientras, papá oso se había metido en el agua y con la velocidad de una flecha atrapaba peces sin descanso. ¡Qué contenta se va a poner mamá!, pensaba el osito relamiéndose. Y qué fuerte es mi papá. Y qué hábil es mi papá. Sí, eran unos peces rosados, unos peces color salmón, hermosos. Y papá los mordía y los mataba y los dejaba sobre una piedra. Y era tan encantador que Pombo pensó que no importaba todas esas veces que lo había dejado plantado. Era tan hermoso ver a papá trabajando. Era tan hermoso ver a papá pescando, que se le ocurrió pensar que cuando fuera grande sería como él. Cuando papá oso hubo colocado todos los peces capturados sobre una roca, se sentó a descansar. Y para sorpresa de Pombo, dijo en voz alta con tono socarrón: ¡Sal de donde estés, pequeño espía! ¿Crees que no me he dado cuenta que me estaba siguiendo? ¿Cómo has sabido que estoy aquí, papá?, preguntó Pombo asombrado. Pequeñín, conozco esta ruta como la palma de mi mano. Además, soy capaz de reconocer tu olor a kilómetros de distancia, contestó papá oso. Vamos, siéntate a mi lado y come algo. Debes reponer fuerzas para el viaje de regreso a casa. Está delicioso el salmón. Además dicen, papá, que es bioenergético. Cuando terminaron de comer, padre e hijo se sentaron a la orilla del río para descansar. Y modulando la voz, le dijo: ¿te gustaría aprender a pescar, pequeñín? ¿Crees que podré hacerlo, papá?, respondió el osito algo inseguro. Yo no soy grande y fuerte como tú. No es necesario que lo seas, hijo mío, concluyó papá oso. Únicamente tienes que quedarte muy quieto y esperar a que los peces salten por encima del agua. Entonces, ¡zas!, son tuyos. Después de la pesca, padre e hijo estuvieron jugando junto al río. Y también recogieron un poco de miel para mamá osa. Mamá osa la golosa. Además, papá oso enseñó a Pombo dónde encontrar las mejores bayas y las raíces más tiernas, porque los osos comen bayas y comen raíces. Y al atardecer, recogieron sus tesoros y partieron de vuelta a casa. De pronto, papá oso se dio cuenta de que Pombo, como cuando lo dejaba plantado, estaba muy tristón y no entendía por qué. A veces los papás no entienden por qué. ¿Qué te ocurre, pequeñín? ¿No la has pasado bien hoy?, preguntó papá oso preocupado. No es eso, papá. Es solo que mañana volverás a ser el oso que nunca está en casa, respondió el osito. Al oír las palabras de Pombo, papá oso también se puso muy triste. Mira, pequeñín,
respondió papá oso. Aunque pase mucho tiempo fuera de casa buscando comida para ustedes. Aunque a veces me enoje con mamá y no quiera ir a la casa por no verla. Aunque haya ocasiones que te prometa que voy a ir y no llegue. No es que no sepa tener un compromiso. No es que me olvide de ti. No es que no te quiera. Eso es algo que quiero que recuerdes. Siempre te llevo en mi corazón. Y a todos los hijos de esos papás que no están, no quiero que se pongan tristes. Díselos tú, Pombo. No tienen que estar tristes porque papá siempre los lleva en su corazón. Así, el pequeño Pombo comprendió que su papá también los echaba muchísimo de menos y los extrañaba y los quería y hacía las cosas por ellos aunque pareciera que no. Y si no estaba en casa, era porque siempre quería darle lo mejor a su familia. Regresaron ese día a la cueva. Y Pombo ya no estaba triste. Había aprendido que aunque no veamos a papá o no veamos a mamá, ellos siempre nos llevan en su corazón. Así es que si a ti, papá o mamá, a veces parece que te olvidan, quítate de la cabeza esas ideas locas, porque papá y mamá siempre te llevan en su corazón. Esta es la historia de Pombo.